empezar a hablar de ello en CapsNet para el análisis de habla imaginada. El contenido de mi presentación se estructura de la siguiente manera. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes de habla imaginada y algunas bases de datos, esto para situarnos en el contexto de nuevo, los objetivos de mi tesis, los avances que he tenido, donde propuse dos tipos de modelos, que es el modelo basado en redes neuronales convolucionales, SCNN, y el otro basado en redes neuronales tipo cápsula, que se titula modelo SCapsNet. Algunos resultados, análisis y las conclusiones preliminares de lo que tengo avanzado. Primero, pues, ¿qué es el habla imaginada? El habla imaginada consiste en la imaginación interna de una palabra vocal sin articular ningún movimiento y ningún sonido. Al llevar a cabo esta tarea, pues como en todas tareas, se produce cierta actividad cerebral. En este caso se generan potenciales relacionados al habla, abreviados SRP por sus siglas en inglés. Recordando, pues había 5 bases de datos. Estas 5 bases de datos contienen diferente tipo de protocolos y señales EEG. La primera de ellas, pues es EEG Dasala, Caravan, EEG Arizona, EEG Argentina y una base de datos mexicana, Inahoe EEG Dataset. No voy a hablar de ellas porque pues, nos extenderíamos bastante, más adelante retomamos una de ellas para su análisis. El objetivo general, como recordarán, pues es desarrollar un modelo basado en aprendizaje profundo y redes neuronales tipo cápsula para el análisis de habla imaginada. En cuanto a trabajos y avances, pues realicé alguna experimentación con la base de datos de Dasala, el análisis de modelos SCNN y SCapsNet en habla imaginada. Estos son los modelos que propuse este semestre y realicé alguna experimentación con ellos. Analicé los resultados y obtuve unas conclusiones preliminares. En cuanto a avances, voy a utilizar los modelos que yo propuse para explicar un poco la teoría de cómo funcionan. En cuanto a avances, hay que recordar que vamos a utilizar la base de datos EG Dasala para realizar algunas pruebas. Elegimos esta base de datos por su facilidad de tomar las señales y su facilidad de protocolo, ya que solamente incluye 2 vocales y un estado de control. Contiene 300 señales EEG de 3 sujetos, 100 de cada uno. Es la segunda base de datos más utilizada en cuanto a lo que yo revisé en la literatura. Contiene 64 electrodos activos y pues el formato es fácil de utilizar. En cuanto a las redes neuronales CNN, propuse un modelo simple de red neuronal CNN, lo titulo SCNN, el cual se compone de la capa de entrada, 2 capas convolucionales y una Fully Connect de 3 capas. En ella se lleva a cabo la convolución, donde se generan mapas de características y pues en los max pooling, en las capas de max pooling se reducen estos mapas de características con el fin de reducir dimensionalidad. En cuanto al mecanismo cápsula, es un poquito diferente el paradigma con las cápsulas que con las redes convolucionales o con los métodos clásicos que muchos ya estamos familiarizados. En cuanto a una cápsula, pues es un grupo de neuronas artificiales que codifican características de entidades presentes en la entrada y la salida de cada cápsula, como es un grupo de neuronas, pues la salida estará dada por un vector y este vector contiene parámetros de instanciación. Estos parámetros de instanciación representan la probabilidad de que una entidad exista en la entrada. Asimismo, pues nos va a dar su orientación. Esto porque si lo vemos gráficamente, pues tenemos la entrada de la red. Esta entrada contiene entidades. Entidades llámese a las partes de los objetos que conforman la entrada o la escena. Y pues cada una de ellas contiene poses. Si lo modelamos en un espacio vectorial, la red cápsula va a realizar predicciones y va a clasificar objetos con base en estas predicciones. Ahora, permítanme un momentito. La salida de una cápsula pues está dada por una suma ponderada en el núcleo. Si vemos el núcleo como esta parte de aquí,
Y lo interesante de esta suma ponderada son los coeficientes de acoplamiento, C y J. Esos coeficientes de acoplamiento están dados por el algoritmo propuesto por Hinton y Sabur en 2017. Es un enrutamiento dinámico iterativo, y lo que hace, la finalidad de este algoritmo, pues es seleccionar las cápsulas a las que se va a mandar esta información en capas superiores. Y pues la función de activación también cambia, es una función squashing, la voy a explicar un poquito más adelante. De tal manera que la salida de una cápsula estará dada para todas las capas, menos la primera está dada por la entrada total, se denomina SJ, y es una suma ponderada sobre los vectores de predicción. Los vectores de predicción vienen de la capa anterior, y ellos se producen al multiplicar su salida UI por una matriz de pesos W y J. Ahora, los coeficientes de predicción, como les mencioné, se obtienen a través del algoritmo de entrenamiento Dynamic Routing Between Capsules. Esta sería la salida de la cápsula anterior, de las cápsulas de la capa anterior, perdón. La matriz de pesos W y J, los vectores de predicción y los coeficientes de acoplamiento. Ahora, otra cosa interesante, pues la función squashing es una función para vectores que contiene un factor de escalamiento y un factor unitario. Esto lo que hace, pues, es hacer que los vectores de longitud más largos, la magnitud sea casi 1 y los cortos sean casi 0. Si lo vemos gráficamente, pues sería algo así. Conforme la entrada de la cápsula, en cuanto a magnitud, es mayor, la magnitud del vector de salida va a ser casi 1, y entre más pequeña sea, va a ser casi 0. Esta función se comprende como la probabilidad de que las entidades existan en la entrada. Y para ello se utiliza la longitud de los vectores de salida en las cápsulas. Ahora, los coeficientes E y J, como les mencioné, están dados por otro algoritmo, no están dados por el algoritmo tradicional de entrenamiento de las redes CNN. Los coeficientes E y J de acoplamiento entre las cápsulas I de la capa I y cada cápsula J de la capa I más 1 suman 1. Eso está por definición, y están dados por una función softmax, donde se asignan valores iniciales B y J1, que son las probabilidades temporales. Estas probabilidades temporales se calculan en cada iteración. Normalmente se hacen de 3 a 10 iteraciones, y esto es lo que haría gráficamente el algoritmo de enrutamiento iterativo. Selecciona solamente de las neuronas de la capa L, por ejemplo, selecciona dónde mandar la información en cada iteración del algoritmo de enrutamiento dinámico. Ahora, el modelo que yo propuse, pues es básicamente el modelo que se ha propuesto a lo largo de la literatura. Es un modelo relativamente nuevo, donde la entrada tiene una dimensión de 32 por 128, hay una capa de convolución, una capa de cápsulas compuesta por 32 cápsulas, una capa class caps, que es la capa clasificadora, se compone por 2 cápsulas, y adicionalmente tiene una fully connected de 1024, 2048 y 4096 unidades. Esta capa hace una reconstrucción y funciona como un regularizador en el entrenamiento de la CapsNet. Si vemos esto como el entrenamiento de una red neuronal convolucional, pues podemos ver que la entrada se propaga de izquierda a derecha y el error se corrige de backpropagation. En ese proceso, entre el brinco que está entre la convolucional, la primary caps y la class caps, está el algoritmo de enrutamiento dinámico. Este algoritmo de enrutamiento dinámico es el que modifica los coeficientes de acoplamiento. Entonces podríamos decir que es un proceso anidado, que es un entrenamiento anidado en otro entrenamiento. Ahora, en cuanto a experimentos y resultados, en ambos modelos se realiza la clasificación de la vocal A contra el estado de control, la vocal U contra el estado de control, y la clasificación entre las dos vocales. Los experimentos se desarrollaron en una estación de trabajo del Precision Tower.
58 días con memoria RAM de 8 GB y una frecuencia de 2133 MHz. El modelo CNN se entrenó con el algoritmo gradiente descendente, se realizaron 25 épocas y un tamaño de lote 1. El modelo de CapsNet se entrenó con el algoritmo de Dynamic Routing, los coeficientes de acoplamiento. Se realizaron 20 épocas y tamaño de lote también igual a 1. En ambos modelos realicé lo que es la validación cruzada para darle más peso a los resultados del tipo K-fold con 5 divisiones en los conjuntos. La finalidad de estos experimentos pues, es comparar el desempeño entre las redes CNN y las redes cápsula y a su vez asociar este funcionamiento a lo que es habla imaginada. A través de la experimentación, pues ciertamente se logró entender un poco más el funcionamiento de las cápsulas y la diferencia entre el modelo de CNN. Y pues es algo interesante si vemos los resultados entre el desempeño para el desempeño de la red neuronal convolucional, pues podemos ver que en el caso del sujeto 1 se obtuvo el desempeño más alto en promedio con un 73.3% y los peores resultados para el sujeto 2 y 3. Esto lo investigué y se puede ver porque la metodología de este protocolo de la creación de la base de datos se especializa de cierta forma en el sujeto 1, ya que todas las pruebas se realizan con el sujeto 1 y pues hay un peso aquí en esta parte. En cuanto al sujeto 2 y 3, pues obtienen resultados más pobres. Sin embargo, si vemos la clasificación por clases, el resultado más alto se obtiene en la clasificación de la vocal U contra el estado de control. Y finalmente, pues se obtiene un promedio de 67.63%. Permítanme tantito. En cuanto al desempeño de la clasificación de CapsNet, reitero, no es tanto como para clasificar solamente señales, sino para conocer el modelo en sí, su estructura y su funcionamiento. Ahora, si vemos los resultados que obtuvimos, pues vemos que a diferencia de CNN, es más estable en cuanto a la clasificación por sujetos. Se obtienen desde 71.6 a 72.3 los resultados de clasificación. No hay tanta variabilidad como en el anterior. Sin embargo, pues se obtienen resultados por debajo del 66% en el caso de los 3 sujetos y las clasificaciones de A contra control y la vocal U contra control. Esto es interesante porque los resultados más altos se obtienen en la clasificación de la vocal A contra la vocal U. Si recordamos un poquito lo que son señales EEG, o bueno, hasta donde yo he trabajado, pues cuando se genera un estímulo o se realiza una acción, se produce cierta actividad definida en el cerebro. Sería el caso de la imaginación de las vocales. En el caso de no hacer nada, de estar en un estado de reposo, pues no hay una señal con un patrón definido, por lo tanto, las señales del estado de control pues no se parecen entre sí. Entonces, la red no puede modelar algo que no tiene, por medio de vectores no puede modelar algo que no tiene un patrón definido. Entonces, por esa razón podemos ver que la clasificación entre las dos vocales pues sobresale sobre cuando se clasifica contra la señal de control. Y podemos ver también que el resultado promedio pues es más alto que en el modelo anterior. Ahora, si analizamos estos resultados, pues podemos observar que para CNN se determina la presencia de potenciales relacionados a eventos en la entrada por medio de operaciones convolucionales. En el caso de CapsNet se utiliza vectores, en este caso dados por las cápsulas, para modelar la presencia de estos SRPs, que son entidades en la entrada, como se podría ver. De tal manera que para el modelo de la CNN, los mejores resultados se obtuvieron con el sujeto 1. Para el modelo de la CapsNet, la clase con mayor desempeño es la clasificación entre las dos vocales, y entre sujetos la clasificación es similar.
Asimismo, se obtiene mejor desempeño con el modelo de cápsulas que con el de CNN. Ahora, hay algo muy interesante aquí, que era lo que les comentaba. La clasificación entre clases es donde se obtienen los mejores resultados y me di la tarea de buscar por qué y qué era lo que pasaba. Entonces encontré que existe una relación entre el número de neuronas en las cápsulas de la capa ClassCaps. A la medida que aumentamos la longitud, o en este caso el número de neuronas en las cápsulas, aumenta el desempeño. Esto, aclaro, es para señales EEG y en el caso específico de esta base de datos. Y a su vez, mientras aumentamos el número de neuronas en las cápsulas, decrece su desempeño. Ahora, como conclusiones preliminares, pues el modelo CNN sabemos que utiliza convolución, la convolución para encontrar características en la entrada y a través de capas y combinaciones de estas características que se encuentran se define la clasificación de vocales. En su cambio, el modelo de redes cápsula modela las entidades presentes en la entrada a través de vectores dados por las cápsulas. Para obtener un buen resultado en las redes CNN, pues fue necesario, y en la literatura es necesario, se sabe que es necesario, perdón, utilizar varias capas de convolución o cambiar el número de capas de convolución, ajustar la dimensión de los kernels, cambiar funciones de activación para tratar de mejorar el desempeño. En cuanto al modelo de cápsulas, pues mejorar su desempeño se basa en ajustar el número de iteraciones en el enrutamiento iterativo y el número de neuronas en las cápsulas. El algoritmo de enrutamiento iterativo define un acoplamiento entre cápsulas de diferentes capas. Recordemos que el algoritmo de enrutamiento iterativo pues, nos va a dar los coeficientes de acoplamiento para que cada cápsula mande la información a cápsulas de capas superiores y se basa en el producto escalar de dos vectores. Esto es muy importante porque estamos midiendo la similitud, o en este caso si nos vamos a la definición, estamos midiendo la proyección de un vector sobre otro. En este caso pues es la similitud de la relación que tiene una entidad de una cápsula con la entidad que está detectando la cápsula del nivel superior. Este algoritmo tiene la deficiencia de ser lento, es una desventaja que tiene. Si se realizan más de 3 a 5 iteraciones, dependiendo del tamaño de la base de datos, pues va a aumentar considerablemente su tiempo. En el caso de señales EEG, es rápido porque las señales EEG pues, son un dataset pequeño a diferencia de lo que sería imágenes o video, y pues no es tan lento. Mi hipótesis, según las conclusiones, pues si se define un algoritmo para determinar el número de cápsulas y neuronas que las componen, se disminuiría considerablemente el error de clasificación. Asimismo, se reduce el tiempo de entrenamiento. ¿Por qué es esto? Porque tengo la sospecha, no he podido llegar a ese punto, pero tengo la sospecha de que la red está utilizando vectores para modelar cosas perdón, entidades que no están en la entrada. Entonces se está entrenando de cierta manera inútil estos vectores en todas las cápsulas, dado que algunas cápsulas sí modelan los SRPs en la entrada. Como trabajo futuro, pues necesito realizar experimentos para determinar la hipótesis de determinar cápsulas y neuronas. Esto sería como una técnica de dropout. Básicamente lo que es en CNN, de desactivar neuronas, desactivar capas, desactivar filtros. Con los estudios anteriores, pues desarrollar la propuesta que vamos a hacer.
Antes de ello, he estado investigando sobre qué otras formas se pueden utilizar en el algoritmo de entrenamiento de enrutamiento dinámico y pues he encontrado algunas otras metodologías, no necesariamente aplicadas ya en este enrutamiento, pero sí que nos pueden ayudar para definir cómo mandar la información a otras capas superiores de una cápsula de una capa anterior. Esto pues lo estaré investigando y lo estaré reportando en el siguiente comité. Y como trabajo realizado, pues enviamos un artículo, procesamiento embebido de P300 basado en red neuronal convolucional para interfaz cerebro-computadora ubicua. Ya se encuentra enviado. El artículo Deep Learning Networks for Vowel Speech in Mayuri. Este es para un congreso internacional, está en revisión interna, está a punto de ser enviado. El artículo procesamiento embebido de P300. Ay, Perfecto. perdón. Es el Sí, lo sur. repetí. Ese es el Survey, es un Survey EG. Y el artículo de SSBEP ya se encuentra publicado. Y pues sería todo. Ok.